encuentros con la palabra del Señor que fueran tan sencillos, que fueran centrados en la palabra, no en lo que nosotros ya sabemos, y que fueran de descubrimiento juntos cuando abrimos un texto de la palabra del Señor sin mayor complicación. La semana pasada usaba esa frase de Spurgeon que decía que la Biblia es como un león, que nuestra tarea es solamente abrirle la puerta al león. Él va a hacer la obra, como ha dicho el Señor, que Él va a hacer lo que, para aquello para lo cual envió la palabra. Y esa imagen es muy bella porque nos da la tranquilidad. No tenemos que tener todas las respuestas ni saber todo. Básicamente somos llamados a abrir la palabra del Señor con todos aquellos que nos lo permitan. Creyentes, no creyentes, ateos, agnósticos, incrédulos, amigos, enemigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo. Abrir la palabra y confiar que el Señor ha puesto un poder extraordinario en su evangelio y Él hará lo que Él quiera hacer con el poder de su palabra. Quiero llevarlos a este texto de la palabra del Señor. Ahorita volvemos aquí al orden del día. Y es 1 Corintios 19, capítulo 9, versos 19 al 23. Dice aquí Pablo, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo. De todos me he hecho esclavo. Piensen en esa figura. Antiguamente las traducciones usaban la expresión siervo, pero la expresión que usa Pablo es esclavo, que para poder llevar el evangelio, él está dispuesto a pasar por alto su timidez, el rechazo que personas le hacen. Algunos dicen que Pablo era como una cucaracha de panadería. No sé si ustedes reconocen esa figura tan coloquial, la cucaracha de panadería. Cuando yo era niño, en las, en las panaderías barrían por las tardes, ¿no? Para hacer el aseo y todo lo demás. Y las cucarachitas de la calle se metían a buscar, por supuesto, ¿no? Como todo insecto, a buscar residuos de algún alimento. Entonces los señores, pues estoy hablando en panaderías muy modestas, en esos barrios muy pobres donde yo me crié. Entonces las cucarachitas las sacaban así a palazos con las escobas y a la calle. Y ellas siempre querían volverse a meter. Y algunos dicen que Pablo era este hombre que en muchas ciudades lo odiaban. Cuando él llega a Jerusalén, los judíos dicen, este por todas partes ha trastornado al mundo y está aquí también queriendo acabar con el templo y con la ley. Bueno, eran mentiras porque Pablo no quería acabar con el templo y con la ley. Pero aunque lo odiaban y lo rechazaban, como nosotros con razón rechazamos a estos insectos, él se metía, y aquí Pablo dice que para meterse él se hacía esclavo. Piensa en esta palabra. ¿Para qué hacía eso? Aquí nos dice Pablo, para ganar a tantos como sea posible. Que el Señor nos dé la gracia de tener ese fervor evangelista, porque a veces es por falta de amor, otras veces por timidez, otras veces porque tenemos rabiecita, porque nos han rechazado ya algunos familiares o amigos, porque no sabemos cómo empezar, porque nos sentimos incompetentes. Pero Pablo dice que él se hace esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entonces viene esta frase que ustedes la conocen porque seguramente han escuchado o si han leído la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Esto de que entre los judíos se volvió judío a fin de ganar a ellos. Entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ello, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen ley, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Y note que es esta repetición: ganar, ganar, ganar. Él quiere ganar personas, él quiere ganar personas. ¿Ganarlos para qué? ¿Para que le den un like en su página de Facebook? ¿O ganarlos para que le den su referencia en su hoja de vida? No, Pablo quiere
ganarlos para Cristo. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Pablo anhela participar de los frutos. Y bueno, hemos sido llamados a arrojar la red en el mar, aún como Pedro, que estuvo cansado y le dice al Señor: hemos tirado la red toda la noche y no hemos podido pescar ni un zapato viejo que hayamos cogido del fondo del lago. Pero Jesús le dice: échala otra vez, echa la red otra vez. Bueno, y en los DBS lo que queremos es tirar la red. Y la red es la palabra del Señor, que vive y permanece para siempre. Bueno, después de esa sencilla lectura donde vemos a Pablo queriendo ser esclavo y hacerse a los judíos, hacerse a los que están bajo la ley, hacerse a los que están sin ley, hacerse a los que son débiles, hacerse a todos, con el deseo de Pablo de ganar personas para Cristo, ganar personas para Cristo, ganar personas para Cristo, para que por medio de él, por causa del Evangelio, él pueda ver algún fruto. Después de esta breve lectura, quiero mostrarles qué vamos a hacer en nuestro taller del día de hoy. Vamos a tener varios momentos de participación, así que no voy a hablar tanto como la semana pasada. Nuestro énfasis hoy es el rol del facilitador. Vamos a tratar de enfatizar un poquito más ese aspecto. Pero bueno, después de esta bienvenida y la lectura de la palabra del Señor, vamos a hacer un repaso. Después vamos a hacer un tiempo de diálogo y oración en grupos, con la ayuda allí de Milena y de otros. Nos vamos a distribuir en grupos para compartir algunas inquietudes sobre todo a quienes queremos invitar y cómo podemos desarrollar estos DBS. Los que apenas están vinculando hoy, el repaso les va a caer muy bien, pero a todos nos va a convenir, porque en el DBS realmente lo más difícil del DBS es lo que tenemos que reaprender. Por eso los que más reciben con brazos abiertos el DBS, se los digo yo por la experiencia que tengo con 2 grupos de DBS en los últimos 2 meses, son aquellos que nunca han abierto la Biblia, o los que nunca han sido maestros, o los que nunca han enseñado. Esos son los que entran más fácil en este movimiento de los encuentros descubriendo la Biblia sencillamente. Vamos a hablar en grupo, después vamos a hacer algunas preguntas que hay todavía pendientes. Ustedes nos dejaron conocer algunas preguntas a través del chat y de un formulario que enviamos. Pues vamos a hacer algunos tips para facilitadores y seguramente otros van a surgir en la sesión de hoy. Vamos a hacer una práctica de grupos esta noche con un texto de la palabra. Nos distribuimos en grupo por segunda vez y hacemos práctica y después vamos a hacer oración y anuncios finales. Bueno, debemos avanzar, el tiempo es limitado. Comencemos entonces con un repaso y lo he preparado con preguntas sencillas para el bien de todos. Pero, ¿qué es un encuentro DBS? Descubriendo la Biblia sencillamente. Voy a decir qué es y después voy a decir qué no es, ¿ok? Porque he aquí una de las dificultades para algunos de nosotros que en el pasado hemos participado en grupos familiares, en células, en todo esto, que son preciosas, ¿no? No es que hay algo malo con las células, los rebaños, los grupos familiares, los grupos de vida, grupos de crecimiento, no, no, esos son preciosos grupos, pero los DBS no son esa clase de grupo. ¿Qué es un DBS? Es un grupo de personas, 7 personas máximo. Y tenemos que ser disciplinados en eso, porque cuando hay más de 7 personas, las personas no se sienten con la oportunidad de compartir. Y no vamos a poder descubrir juntos a menos que todos podamos hablar. Algunos hablan un poquito más que otros, pero cuando son 7, todos pueden hablar por lo menos un poquito. Estas 7 personas o menos, por ahí algunos me preguntaron cuál era el grupo mínimo, y yo diría que un grupo mínimo es 3. Cuando son 2 se vuelve ya como una conversación personal. Cuando son 3 ya hay un poco más de la búsqueda de los objetivos de un DBS. Entonces yo diría entre 3 y 7 personas, y tal vez podríamos allí decir entre 3 y 7 personas, que se reúnen semanalmente.
Ahora, algunos grupos van a decir, no, hagámoslo quincenalmente, hagámoslo mensualmente, y está bien, pero la recomendación es semanalmente, por 12 semanas. Esto no es para toda la vida. Y poner límites a eso ayuda mucho en los procesos de compartir y de descubrir la palabra de Dios. Estamos pretendiendo arrancar, algunos pueden arrancar desde ahora, pero arrancar la última semana de junio, fin de junio, a fin de septiembre, porque para fin de septiembre estamos discutiendo esto mañana con más amplitud el comité de la Escuela Bíblica. Seguramente lanzaremos una nueva temporada de Escuela Bíblica para final del año. Entonces son 12 semanas, por espacio de 1 hora máximo. Hay que tratar de ser muy juiciosos con el tiempo. La gente puede estar muy feliz en una reunión, pero cuando pasa de 1 hora, ya la semana siguiente las personas piensan, uy, es que de pronto se va más de 1 hora. Y si somos disciplinados con el tiempo, eso nos va a ayudar a alcanzar las metas juntos. Virtualmente, en este momento lo pensamos virtualmente, porque con las condiciones que estamos, todavía quizás entrando en el mes donde más contagios va a haber, debemos ser cuidadosos. Especialmente les advierto, el día de mañana, por ejemplo, o este fin de semana de padre, hemos de tener especial cuidado. Y yo sé que algunos podemos tomar decisiones de visitar con un hijo, con un familiar, pero en general tengamos cuidado y cada uno sigamos las recomendaciones de mantenernos en casa. Este fin de semana se dice que puede ser uno de los más complicados, pero que ya entrando en julio, quizás en agosto, vamos a experimentar algo. Y bueno, hagámoslo todos, por amor al prójimo y también por la responsabilidad de cuidar de nuestra salud. Entonces estamos hablando de que vamos a arrancar con los grupos virtuales. Ahora, que lo quieren hacer presencial y cada uno toma sus riesgos porque lo hace con familiares, está bien, pero nuestra propuesta es virtual. En una plataforma como esta de Zoom o WhatsApp, estamos recomendando mucho WhatsApp porque WhatsApp ya puede permitir 8 personas en videoconferencia. Yo ya lo he venido haciendo con mi familia. 8 personas se pueden conectar en videoconferencia a través de un celular. No se necesita computador para WhatsApp. Pero bueno, como en este caso usamos Zoom, Hangout, Meet, Teams o cualquier otra plataforma, que hay variedad de plataformas. ¿Para qué? Para descubrir juntos de manera sencilla lo que la palabra de Dios, la Biblia, tiene para decirles y para animarse a poner en práctica lo que van aprendiendo. Hay una larga, pero quiero resaltar. Uno, la palabra descubrir. Descubrir juntos. Los grupos de veces yo no voy a contarles todo lo que yo ya sé. Yo voy a llegar a descubrir juntos, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo sobre eso. Alguien le presenta a usted un paisaje donde hay una cascada y se ven los pájaros sobrevolar y los peces en medio de esa cascada y los árboles frondosos al lado. Y alguien le dice a usted, ¿qué ves? Y usted dice, ay, me acuerdo cuando era chiquito que mi abuelita me llevaba a una cascada así. Y la persona dice, no, ¿qué es lo que ves? ¿Se dan cuenta? Una de las trampas es que nos vamos a decir lo que ya sabemos. Y en un DBS tenemos que luchar contra nosotros mismos. Yo no estoy llamado a decir lo que yo ya sé, porque esto no es, les voy a decir a continuación, no es una enseñanza, ni un debate, ni una conferencia, ni una clase. Yo estoy llamado a leer el texto como si fuera la primera vez. Y si me muestran la cascada, yo digo, veo una cascada y esos pájaros tan bonitos y esos peces, y eso es lo que estoy viendo en este momento. El DBS no es para la nostalgia de lo que ya sabemos o para la oportunidad de contar lo que vivimos, sino para decir que estamos viendo en el texto bíblico y ponernos en el mismo lugar, aún de una persona que por primera vez también va a ver. No todos vemos lo mismo, pero contamos lo que vemos en el acto. Es en tiempo real, no es reflexionando del pasado, sino en el puro presente de la experiencia. Descubrir juntos y de manera sencilla. La idea no es quedarnos en las profundidades de ese texto, sino avanzar con las 3 preguntas hacia la tercera pregunta, que es el componente práctico de los DBS. Por supuesto, se trata de la palabra de Dios y por eso en el DBS dice descubriendo la
Biblia, no un libro maravilloso de Timothy Keller, como admiramos a Timothy Keller como escritor. A propósito, oremos por él porque el hermano le han descubierto cáncer de páncreas y ha pedido a todos sus amigos e iglesias que tengan relación con él, que oremos por él. Y claro, escritores maravillosos, John Piper y R.C. Sproul y Dan Carson, y bueno, tantos hombres de Dios preciosos que nos han edificado con su literatura. Pero un DBS no es para hablar de esos libros, es para hablar de lo que ese pasaje de la Biblia tiene. La Biblia tiene para decirnos y también para animarnos a poner en práctica. La tercera pregunta es realmente la más importante en el DBS, que es la pregunta de qué voy a hacer con lo que acabo de descubrir de la palabra del Señor. Bueno, ¿qué no es un DBS? Ya les he anticipado un poquito. No es una clase de Biblia. Por favor, escuche bien eso. No es una clase de Biblia. Amamos las clases de Biblia. En la iglesia tenemos una escuela bíblica y los pastores enseñan la Biblia y las clases de Biblia son, pero no es una clase de Biblia. Ni es para que tú cuentes y aproveches a ti que te gusta enseñar o no sé. No, no es una clase de Biblia. No es una enseñanza bíblica. ¿Ok? No es un grupo de personas que escuchan un maestro y les explica la Biblia. Ya la semana pasada les decía que la dificultad más grande que yo encuentro es que yo me tengo que morder la boca porque quisiera contarles todo lo que la Biblia dice. Y una persona hace un comentario y yo digo, uy, esta persona necesita saber esto. No, déjalo descubrir. Y por eso semana tras semana vamos despacio, despacio. No digas todo lo que sabes. Déjalo a él descubrir. ¿Ok? Esta es una de las cosas más difíciles, especialmente para sujetos como este servidor que nos gusta hablar y contar lo que sabemos. Bueno, no es un grupo tampoco para debatir temas bíblicos. Entonces, si en el texto bíblico se presenta el tema del milenio, yo les voy a contar cuántas son las 3 posiciones que hay sobre el milenio. No, 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 no lo hagas, no lo hagas. Puedes decirle, mira, después yo les puedo mandar un documento que habla de eso. Un linkcito a God Questions, que es una muy buena página que responde preguntas. O tiremos esa pregunta, pregúntenle al pastor el domingo. O reunámonos otro día para hablar de esa pregunta, pero no es para hacer pruebas, ¿ok? No es un grupo de oración, aunque oramos unos por otros, pero no es un grupo para empezar a orar y 50 peticiones, no, porque recuerden, es descubriendo la Biblia sencillamente. Y la semana entrante les voy a hablar especialmente cómo convertir las acciones prácticas a las que nos llama un texto bíblico en peticiones de oración. Esa es una cosa preciosa, porque uno puede usar las 3 preguntas para orar. Y les voy a enseñar a hacer eso. Pero no es fundamentalmente un grupo de oración donde llevamos 50 peticiones, no. Oramos de pronto por una cosa de cada uno, pero aseguramos que el tiempo permita descubrir la Biblia sencillamente. ¿Quiénes participan en un encuentro de BS? ¿Quiénes? Toda clase de personas. Las personas que sean invitadas, que quieran descubrir lo que les dice la Biblia junto a otras personas. Un mínimo de respeto por la palabra de Dios o una mínima aceptación de que la Biblia tiene algo para decirte a ti. Puede ser un ateo, un musulmán, un agnóstico, lo que sea, pero si esa prueba quiere estar en el grupo, leer un texto de la Biblia y preguntarse qué le dice a él sobre Dios, sobre el ser humano y qué le invita a practicar, bienvenido al revés. Y por eso es tan importante evitar discusiones, porque lo que queremos es que las personas se acerquen a la palabra de Dios, no que nosotros les ganemos una pelea en discusiones. Si la persona menciona a la Santísima Virgen María o menciona a los marcianos, tenemos que mordernos la lengua y decir, nosotros no venimos aquí a discutir si hay marcianos o no y que la Virgen y tal. No, 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 no. Hay otros lugares para eso y otros momentos para eso. Podemos hasta decirle, si somos un facilitador, mira, si quieres mañana podemos hacer un Zoom y hablamos de ese tema. Pero cuéntanos qué descubriste en ese pasaje
para tu vida? ¿Qué te dice sobre Dios? ¿Qué te dice sobre ti mismo, sobre el ser humano? ¿Y qué te está mostrando que debes hacer? Y evitamos esas discusiones porque se trata de compartir de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hace un participante? ¿Qué hace un participante en un encuentro bíblico? Bueno, un participante es una persona invitada a un DBS, comparte lo que va descubriendo. El facilitador le ayuda a ir compartiendo lo que va descubriendo sin tomarse todo el tiempo de la reunión. Anima a otros a participar y muy bueno cuando los participantes dicen, me pareció tan bonito lo que esta persona dijo, yo también había notado esto o noté este otro aspecto complementario. Se anima a sí mismo a empezar un encuentro DBS. Yo quiero decirles que realmente los DBS están diseñados para que una persona, aún una persona que todavía no es creyente en el Señor, una persona que todavía no ha nacido de nuevo, una persona que todavía no participa en una iglesia, una persona que ni siquiera cree en Dios, podría dirigir un DBS. Por supuesto, seguramente lo dirigirá con amigos en su propia situación, pero si ellos quieren abrir la Biblia y hacerse las 3 preguntas, adelante, ¿ok? Porque debe ser de la forma más sencilla posible. Porque no, un facilitador no es un líder de iglesia. Un facilitador de DBS es alguien que sencillamente reúne a unos amigos y les dice, vamos a leer la Biblia y hacernos 3 preguntas. Bueno, también un participante anima y convoca a sus amigos y familiares y vecinos, compañeros de trabajo, a que se unan y formen nuevos encuentros DBS. Les decía que lo que queremos hacer en esto es un movimiento. No es propiamente un ministerio de una iglesia, aunque en nuestra iglesia estamos comprometidos con este movimiento, pues realmente nos encantaría que muchas iglesias, muchos grupos, muchas organizaciones aún no religiosas adoptaran esto, de reconocer la grandeza de la Biblia y abrir la Biblia por un ratico con personas y hacerse esas 3 preguntas que están probadas como las preguntas más importantes que se le hace a un texto bíblico. Bueno, ¿qué se hace en un encuentro de BS? Algunos nos preguntaban, bueno, ¿y cómo es eso? Es decir, bueno, esto es lo que se hace para ponerlo en una forma más sencilla. Primero nos saludamos, el primer día nos vamos a conocer un poco más quizás, pero se saluda y se cuenta qué se hizo durante la semana inmediatamente anterior, especialmente después de la segunda semana, que ya nos propusimos cosas para practicar. Después se lee un pasaje o porción bíblica. Se lee 2 veces. 2 participantes del TBS leen el pasaje. Dentro de los tips voy a comentar que a veces es bueno leerlo en 2 versiones. En un DBS que yo tengo en los jueves, lo hice precisamente esta tarde, les dije, vamos a leerlo en 2 diferentes versiones de la Biblia, porque cuando uno lee en 2 traducciones o 2 diferentes ediciones o versiones de la Biblia, se dice lo mismo pero con diferentes palabras, y a veces eso ayuda a entender mejor qué es lo que está tratando de decirnos sobre Dios, sobre el ser humano y sobre lo que nosotros debemos o queremos practicar en obediencia a ese pasaje. 2 lecturas por lo menos. Algunos, depende del texto, dicen, no, vamos a leerlo otra vez, que es que no lo cogimos bien, bueno, lo leemos otra vez. Leerlo. Un participante hace un resumen. Miren aquí la palabra resumen. Esta es muy importante porque en el resumen una persona lo cuenta en sus propias palabras. El término técnico para eso es paráfrasis. Poner lo que está diciendo el texto bíblico en las palabras de uno, como uno lo quiera expresar. Uno de los participantes puede hacer eso. No toda la semana es la misma persona, entonces vamos tomando turnos y eso enriquece el compañerismo con la palabra. Bueno, después se responden las 3 preguntas, que es el corazón del DBS. Lo más importante y lo que más tiempo demora dentro del DBS son las 3 preguntas. Y las 3 preguntas tomarían por lo menos el 60-65% de la reunión. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice de Dios? ¿Qué dice de nosotros los seres humanos? ¿Y qué vas a poner en práctica de lo que aprendes durante este texto durante la próxima semana?
que vas a poner en práctica durante la próxima semana. Para terminar los DBS siempre se toma nota de prácticas para orar por esas prácticas. Entonces, digamos, yo como facilitador muchas veces lo pongo en el chat, lo que cada uno se propuso. Esta semana leímos el texto, hoy leímos un texto de San Juan, que hablaba de que los judíos querían matar a Jesús, pero que Dios tenía un plan. Entonces yo puse, mira, yo quiero pedirle al Señor que esta semana quiero orar más y pedir que Dios me abra los ojos para ver lo que Él está haciendo, porque a veces pensamos que son los hombres los que tienen el control de la historia. Y yo quiero pedir que Dios abra mis ojos esta semana. Entonces voy a orar 10 minutos al día específicamente por eso. Entonces, cada semana nos ponemos como tareitas, de modo que la semana siguiente empezamos saludándonos así, oye, ¿cómo te fue con tus 10 minutos diarios? No, se me olvidó, qué pena. O no, lo hice solo 3 días porque los otros días estuve orando por una situación de familia que demandaba mucho cuidado y oración. Entonces terminamos tomando nota de las prácticas para orar los unos por los otros. Hasta ahí un repaso de los DBS y vamos a tener ahorita un tiempo de preguntas. En este momento vamos a ir a salones de manera aleatoria. En este momento estamos conectados 51 personas. Bienvenidos a los que se han estado uniendo. Estoy haciendo, en este momento acabo de terminar el repaso para los que se acaban de unir. Este es nuestro programa de hoy. Hemos dado una bienvenida y orado, hemos compartido una lectura de la palabra del Señor en este precioso texto de 1 Corintios 9:19. Sebastián les va a mandar a todos ustedes esta presentación, no se preocupen, pero me encantó ver aquí a Pablo como esclavo queriendo ganar y ganar a más personas con la predicación del Evangelio. Me encantó mucho este texto, entonces quería compartirlo. Después lo que hicimos fue básicamente un repaso y ahora vamos a la tercera parte de nuestra reunión, que es el tiempo de diálogo y oración en grupos. ¿Qué vamos a hacer para el diálogo y oración en grupos? Aquí tengo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una lista de diferencias entre un DBS y un grupo familiar, célula, rebaño, grupo de conexión, grupo de vida, los grupos que ustedes conocen. Yo supongo que, si no todos, la mayoría de ustedes ha participado en un grupo familiar, en una célula. ¿Cuáles son las diferencias? Y quisiera que hablen un poco de lo que en la mente les está dando vueltas, de cuáles son las diferencias. Entonces van a pasar un tiempo así. Después van a compartir en ese grupo, vamos a hacer grupos de a 5 personas, hagámoslos de a 4 mejor, creo que los podemos hacer de a 4. Entonces, si Milena va preparando allí para hacer los grupos de a 4. Claro que sí. ¿Pasó cuánto tiempo? Vamos a hacerlos de 12 minutos para que pasen la mitad del tiempo en el primer punto y 25% de tiempo en cada uno de los demás. Entonces van a pasar 6 minutos y lo primero que hagan cuando se encuentren los 4 es quién va a controlar el tiempo, ¿ok? Entonces nombran un controlador del tiempo. 6 minutos. Lista de diferencias y ustedes las comentan. Si quieren escribir, fantástico, pónganlo ahí en su chat. Ustedes van a tener chat, cada salón tiene chat, porque después les vamos a preguntar aquí en plenario, bueno, algunas diferencias. Entre un DBS y un grupo familiar, célula, rebaño, grupo de conexión, grupo de vida, grupos en casas, esos grupos que conocemos bastante dentro de la tradición protestante, evangélica, cristiana, si quieren, ¿no? La mayoría entendemos. Si no tienes esa experiencia, no te preocupes, en ese momento puedes escuchar para notar cuáles son las diferencias que ellos ven en los grupos que ellos han vivido y lo que es un DBS. 6 minutos. Después, 3 minutos cada uno va a tener menos de 1 minuto para contarle a los demás a quiénes está pensando invitar. Yo sé que algunos de ustedes están pensando que no quieren ser facilitadores, sino solo participantes. Pero aún así, yo quiero hacerte la pregunta, ¿a quién quieres invitar? Entonces, tú vas a decir ahí, ¿a quién quieres invitar? ¿No? Después van a ir a orar 3 minutos. Cada uno toma unos 40 segundos para orar
por los deberes, lo que usted quiera orar, quizás por las personas que va a invitar, quizás por la metodología, quizás por usted mismo, quizás porque el Señor le dé la gracia cuando usted invite a las personas que ellos respondan, quizás porque el Señor le dé mucho coraje para invitar a alguien que el Señor le está diciendo, invita a fulano, y usted dice, ay no, esa persona nunca me ha aceptado, o no, yo nunca le he invitado a nada, me da pena, ¿qué va a pensar? Y bueno, pero el Señor te sigue insistiendo, ora por eso, ora por eso. Muy bien, yo no voy a estar en ningún grupo, así que si por razones aleatorias me toca en un grupo, yo me voy a salir porque necesito mirar algo antes de la siguiente sesión. Así que, Milena, ¿estamos listos? Y señor, es muy importante que por favor le den a aceptar a la invitación que les va a llegar, ¿correcto? Cuando aparezca en tu pantalla aceptar, ir a los salones, acepta y ve a los salones. Y después les van a dar un minuto para cerrar, cuando ya estén cerrando. Recuerden que deben nombrar de los 4, uno que se encarga de controlar el tiempo. Estudio bíblico, pero déjeme decirle algo sobre el problema del estudio bíblico. Uno no es consciente de qué tanto sabe de la palabra del Señor, especialmente los que llevamos muchos años caminando con Cristo. Yo no digo que practicamos todo lo que sabemos, digo que sencillamente nuestra cabeza está llena de información porque llevamos muchos años escuchando prédicas y demás. Entonces uno no es tan consciente. A veces uno piensa que la persona leyó un pasaje de la Biblia y en ese pasaje de la Biblia dijo, mira, ¿sabes qué? Yo creo que Dios sí existe de verdad. Para ti eso puede ser muy simple, pero para esa persona puede ser un paso grandísimo en su concientización, en su aprendizaje, en su la palabra de Dios. Así que tengan cuidado porque el facilitador trata de ponerse en los zapatos del grupo. Y eso es muy importante, ¿ok? Pónganse en los zapatos de la persona. Yo no le puedo decir si el comentario o la forma que empezaron a responder las preguntas es muy simple o no. Lo que le puedo decir es que no nos interesa tanto la profundidad como la práctica. ¿Ok? Segunda inquietud. Aquí esta persona nos dice, ¿cómo vamos a hacer evaluación de los encuentros? Y la semana pasada les hablaba de que la evaluación de los encuentros serán cada 15 días cuando vamos a tener sesiones breves de 40 minutos donde haremos lo que yo llamé la semana pasada reentrenamiento. El reentrenamiento es la oportunidad que tenemos de volver a seguir cultivándonos en la capacidad de servir a otras personas como facilitador. Y créame, ser facilitador es muy sencillo, pero es que lo más difícil es reaprender. Es, por ejemplo, despojarnos de esa tendencia a ser maestros y dejar que las personas por sí mismas descubran la palabra de Dios. Se los digo con sinceridad. A mí eso me cuesta morderme la lengua, me cuesta esperar con paciencia, pero en el fondo es creer en el poder de la palabra del Señor. La persona no necesita responder preguntas. La persona necesita es ir descubriendo paso a paso la palabra del Señor. Entonces esto lo haremos en los reentrenamientos. Me preguntan aquí que si se puede que cada persona lea un verso de la Biblia. Está bien, a veces puede ser que no es un solo lector, sino que se lee de a versito, así como hacemos muchas veces en comunidad cuando hacemos la oración. Pero lo que yo le digo es, haga 2 lecturas y tenga en cuenta que en esta modalidad virtual es un poco complicado, pero usted puede encontrar formas de hacerlo. Por ejemplo, en el WhatsApp es más fácil. O usted puede previamente asignar, bueno, el verso número 3, fulano, el verso número 4, verano, y así. Y es un poco la creatividad del facilitador también. Esto es muy importante. Miren lo que me preguntan aquí. Espero que ustedes están viendo mi pantalla. Confío en eso. Aquí esta persona pregunta. El facilitador siempre contesta preguntas. Esta es la respuesta. El facilitador nunca contesta preguntas.
Lo voy a repetir porque me parece fascinante lo que estoy diciendo. En los DBS, el facilitador nunca contesta preguntas. Entonces la persona pregunta, oiga, pero entonces si es verdad que la Virgen puede interceder por nosotros. ¿Qué haría un facilitador en ese caso? Le dice a la persona, ¿y tú qué piensas que dice el texto? Porque si el texto lo dice, que lo diga. Pero usted sabe que el texto no le va a decir eso. Ay, no, es que yo tengo muchas inquietudes. Entonces, muy amorosamente le podemos decir, mira, en el DBS, como no es una clase, entonces hay otras formas. Yo te puedo prestar un libro, yo puedo tener una sesión contigo especial, otras cosas otro día. Pero como el texto no está hablando de la Virgen María como intercesora, ¿por qué no mejor nos cuentas qué dice el texto para ti sobre Dios? Y tratar de encauzar cariñosamente, porque recuerde, el objetivo de un facilitador no es responder preguntas. El facilitador no responde preguntas. Un buen facilitador diría, bueno, esa es una buena pregunta, pero aquí estamos respondiéndonos, ¿qué dice sobre el ser humano este pasaje? Y puede ser que en el texto está María, porque hay textos donde está hablando de la bienaventurada madre de Jesús, y bueno, ¿qué está diciendo de María ahí? Si no está diciendo que ella es intercesora, pues no tenemos que decir eso, pero ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué lees ahí? ¿Dónde lo ves? Bueno, todos tienen que contestar todas las preguntas, incluso el facilitador, otra vez. El DBS no es para contestar preguntas. ¿Qué hacer cuando un participante dice algo totalmente contrario a la Biblia? Regréselo al texto bíblico, porque si la persona se fue a hablar de otro tema, no nos interesa entrar en esas discusiones. Oye, tú acabas de hablar de los marcianos y parece que el tema de los marcianos te llama mucho la atención, pero cuéntanos, para ti, ¿qué dice este texto sobre el ser humano? No, pero yo quiero saber de los marcianos. Bueno, el DBS no es para eso, pero si quieres, mañana podemos hablar y te recomiendo páginas de internet, te mando una prédica, en la iglesia de pronto pueden hacer un curso sobre marcianología, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer si un participante empezara a preguntar cosas muy profundas, más allá del texto? Creo que esto ya lo he respondido. Evidentemente, le regresamos al texto y le decimos, es que esta no es una clase y yo como facilitador no estoy aquí para responder preguntas, estoy solamente para ayudar a que todos juntos descubramos la Biblia de una manera sencilla. ¿Qué hacer cuando las personas hacen preguntas, por ejemplo, de doctrina? Otra vez, es otro escenario. Entonces les podemos decir, mira, en final de septiembre, octubre, hay una clase de teología sistemática en la iglesia que es de lujo y ahí puedes hacer preguntas de doctrina. ¿Puedo tener integrantes de Bogotá? Claro que sí. Y de todo el mundo puedes tener integrantes. Puedes hacer hasta en otros idiomas. Hay lengua de sordos. Podríamos tener en inglés, en portugués, en francés y de cualquier parte del mundo. ¿Qué va a pasar con las personas después de 12 semanas? Bueno, la iglesia siempre tiene muchos programas, pero lo más seguro es que estamos por confirmarlo, es que vamos a abrir la escuela bíblica integral en una jornada en los últimos 3 meses del año. ¿Puedes realizar la lectura de un capítulo de la Biblia? La semana pasada hablábamos de esto, depende del capítulo de la Biblia que estamos hablando. Puede ser que hay capítulos de la Biblia que son muy breves y no nos interesa el problema de que sea un capítulo, porque hay capítulos de la Biblia que son brevecitos, en Primera de Juan, en Segunda de... Bueno, hay capítulos, hay un salmo que es de 3 versitos. Entonces, depende un poco es del número de versos. Así que tengan en cuenta el tema del número de versitos que tiene un texto bíblico. Entonces, aquí estoy, ok. Entonces, aquí estamos hablando especialmente de que pueda ser entre alrededor de 10 versos. No quisiéramos que sean más de 10 versos. Estoy buscando aquí el documento que les preparé con una parte que se nos fue. Bueno, aquí creo que lo tengo. ¿Qué hace el facilitador de un encuentro de BS? Y después voy a ir a los tips. Esta partecita no está en la presentación, entonces Sebastián la va a incluir para mandarles a ustedes esta presentación.
y le he pedido a Milena que esté grabando. No sé si queda grabado de una, pero si no nos acordamos de grabar, entonces empecemos a grabar de este momento en adelante. ¿Qué hace un Vamos grabando. facilitador? La palabra facilitador viene de facilitar. ¿Qué hace un facilitador? Pues facilita el encuentro y la conversación. No me voy a cansar de repetirlo porque aquí la lucha es reaprender. El facilitador no es un maestro, no va a dar una clase, no va a responder preguntas. El facilitador es un animador del grupo para que la reunión se dé agradablemente y para que la gente participe. No enseña, no controla la conversación, no habla mucho. El facilitador convoca y preside el grupo. Por supuesto, se necesita que haya alguien que dirige la reunión, que comienza. Vamos a comenzar con una oración. Bueno, ¿quién va a leer el pasaje? Eso es lo que hace el facilitador. Designa tareas, preside el grupo. Anima a los participantes a compartir. Anima a los participantes a compartir sus respuestas a las 3 preguntas y su experiencia práctica de lo que están aprendiendo de la Biblia. Se entrena el facilitador y se reentrena. Ya habíamos hablado de la importancia del reentrenamiento. Y anima a todos los participantes a que lleguen a ser facilitadores. Un buen facilitador de un DBS es uno que anhela que todos los que estén en el curso se sientan en libertad de hacer un DBS con sus hijos en casa, con su familia, con sus compañeros de trabajo, con amigos del colegio que hace años se están reuniendo y conociendo, encontrando por ahí en internet, con hermanos de la iglesia, con vecinos. Siempre está procurando que se vea que acercarse a la palabra del Señor es tan sencillo que cualquier persona lo puede hacer. Unos tips para los facilitadores, porque después vamos a hacer una práctica en grupo y me interesa mucho que esta noche hagamos una rápida práctica en grupo. Tips para los facilitadores. Primero, ustedes que están pensando en armar un grupo de DBS, haga una lista de oración por esos que va a invitar. Yo tengo en mi mente unas personas que quiero invitar. Empieza a orar por esas personas desde ahora. Aún antes de hablarles de que vamos a hacer DBS, de que los quieres invitar, por supuesto tú les vas a explicar qué es un DBS o seguramente la primera vez que lo van a hacer van a ir familiarizándose. Bueno, segundo, piensen en algunas estrategias para convidar invitados. Eh, yo les decía la semana pasada y me he puesto mucho más como enfático en esto. Algunos me han escuchado en unos mensajes que he enviado. Yo creo que la reunión de las parejas nos va a ayudar mucho. Y otras reuniones. El día de mañana se reúnen los jóvenes para escuchar por segunda vez al doctor Fernando Mosquera. Usted invite a unos muchachos a esa conferencia y después invítelos otro día para conversar qué preguntas quedaron y les propone ahí hacer el DBS. Yo voy a hacer eso con la reunión de parejas. Tengo varias parejas invitadas. Una semana después les voy a decir, oiga, reunámonos para conversar un poco cómo nos fue, qué preguntas quedaron. Y en ese contexto los voy a invitar al DBS. Bueno, orar con las respuestas. Yo creo que las personas pueden decirte sí o no que van a participar en tu DBS, pero toma las respuestas de las personas a tu invitación como una oportunidad de oración. Ponernos en el lugar del otro. Uno de los errores que cometemos los maestros es que pensamos que cristianismo es, perdónenme la expresión, embutir conocimientos. Y cristianismo es conocer al Dios que se reveló en la Biblia. Y cada persona va a su propia velocidad. Déjalo que vaya a su velocidad. Ponte en tus zapatos y recuerda, quizás puedes recordar la primera vez que tú abriste una Biblia. Y eso era un libro tan distante, tan desconocido, tan lleno de información, toda una biblioteca. Quizás había hasta prejuicios, como los hubo en muchas personas antiguamente, y quizás esos prejuicios continúen hasta hoy. Entonces, es como ponernos en el lugar del otro. En quinto lugar, pregúntate cómo pasar de la cabeza al corazón y del corazón a las manos, para usar
el formato de la educación de Pestalozzi, el famoso educador suizo, que hablaba de que aprendemos en la cabeza, aprendemos en el corazón y aprendemos con las manos. Y lo que hace el DBS es pasar ese proceso. Porque cuando yo digo, bueno, ¿qué me dice de Dios? Miles de ideas, pero si yo cojo una sola de esas y me pregunto, oye, ¿qué debería hacer yo esta semana? No, yo debería saludar a mis vecinos porque yo nunca los saludo. Y entonces cuando ya pongo eso en la práctica, hay un proceso de aprendizaje. Entonces no es que la persona repita una cantidad de información, porque eso sería solo cabeza. ¿Cómo pasar al corazón? ¿Cómo pasar del corazón a las manos? Sobre el contexto de libros, que había una pregunta ahora sobre el tema del contexto, yo quiero recomendarles mucho Bible Project. Si no saben qué es Bible Project, escriban al teléfono de la iglesia y les van a mandar el link de los videos de Bible Project, el proyecto Biblia, así lo están llamando en español. Cuando predicó el pastor Efraín, nos presentó el domingo el video corto del resumen de Nehemías y de Esdras. Y estos videos son muy buenos para tener un panorama del libro. Entonces, puede ser que tú no sabes cuál pasaje vas a escoger, pero estás queriendo arrancar con el Evangelio de Juan. Si tú miras el libro del Evangelio de Juan en Bible Project, que es un video entre 3 y 10 minutos, tienes una muy buena panorámica del libro, por lo menos para que tú puedas entender un poquito algunos elementos allí. Otra vez, no para enseñar, sino para ayudar a que las personas que participan se mantengan dentro del texto en cuestión. En último lugar, sobre un texto muy largo que se quiere continuar, por ejemplo, el Sermón de la Montaña, divida el texto en pedacitos pequeños. Porque de pronto usted dice, no, es que la idea está en todo un capítulo, el capítulo 6 de Mateo. Pero el capítulo 6 de Mateo se divide como en 6 o 7 partes, ¿cierto? Entonces tú puedes decir, voy a trabajar una partecita nada más. No tengo que coger ese capítulo tan largo. Y bueno, en el camino vamos a dar otras ideas más. En este momento quiero enviarlos a los grupos de nuevo y si va a ser aleatorio, tratemos de que sean grupos de máximo 5, Milena, por favor, máximo 5 personas. Vamos a decir que por orden alfabético, la persona que tiene la letra de su nombre más cerca o más arriba en la tabla del alfabeto, por decir algo, si hay alguien que se llama por la A, Alberto, ese va a ser el facilitador. Entonces el facilitador va a trabajar con, en principio, que se presenten rápidamente, que lean 2 veces el texto, que otro lo resuma y va guiando las preguntas, va guiando las preguntas. Como van a tener solo 15 minutos, entonces el facilitador tiene que hacer algo que todos los facilitadores vamos aprendiendo. Y es pase rápido de una pregunta a otra, porque aquí hay otro tip que olvidé poner aquí. La pregunta más importante es la tercera, mi amigo. La tercera es la más importante, porque a mí no me interesa que la persona lea un texto bíblico y sepa 50 cosas de Dios. A mí me interesa que sepa una de Dios y que esa lo lleve a una práctica. Entonces nos podemos quedar mucho tiempo en la compa de Dios y de Dios y de Dios y de Dios, pero si yo le logro ayudar a ver una cosita de Dios, y eso los lleva a la tercera pregunta de qué vas a hacer con lo que has aprendido, y esa persona practica esa semana, su aprendizaje va a ser más profundo. Entonces el facilitador se va a esforzar en que pasen rápido la primera y segunda pregunta, todos hayan podido hablar alguito, pero que lleguen a la tercera. Y en la tercera, bueno, vamos a orar y si quieren anotar, van a orar porque esta persona se dio cuenta en este texto. Les voy a pedir que escojan un salmo y van a escoger el salmo más breve que les mencioné ahorita, que es el Salmo 117. Les vayan buscándolo en su celular, Salmo 117. Entonces, el facilitador será el que tiene la letra del alfabeto más arriba. La A o la B o la C, así. Ese va a ser el facilitador. Y si hay dos que empiezan por la misma letra, entonces el que tenga la letra del apellido más cerca en la lista o más arriba en la lista del alfabeto.
Es decir, que el que tiene la A va a ser el facilitador más que el que tenga la M en su nombre. Si hay dos que empiezan por A, pero el apellido del primero es Alberto Álvarez, Alberto Álvarez fue el facilitador de ese grupo, ¿de acuerdo? Y no se preocupen que estamos aprendiendo. Recuerden que les llaman a la sala, entonces traten de ir rápido en la primera parte. Entonces primero se presentan, hacen las dos lecturas rápidamente, una persona resume y después entran las tres preguntas y terminan resumiendo qué van a hacer esta semana. ¿Ok? Por ser un grupo así, tenemos que actuar rápidamente. Milena, ¿cómo estamos para distribuir en grupos? Ya estamos listos, pastor. Adelante, vamos a los grupos. Adelante, acepte la invitación. Cuando le dicen ahí que acepte, vamos, vamos. Ahí están saliendo casi todos. Aquí estoy viendo cuando van saliendo a los grupos. Adelante, acuérdense, facilitadores, tomen iniciativa, tomen iniciativa. Muy bien, adelante. Bueno, parece que quedamos otra vez. Alba Mary, por ahí veo a Wilder, Natalia Gómez. A ver, ¿quién es el de Alba Mary? Tú eres la del Oh, apellido, el nombre para ser la facilitadora, Alba Mary. sí. Yo soy Alba Venga, Mary, sí. Ajá. adelante, Alba Mary. Tú eres la directora de este grupo. Yo voy a estar por ahí por los laditos, pero realmente me voy a salir porque tengo que mirar algo de lo que les van a mandar para leer esta semana, ¿ok? Funcionen ustedes cuatro, creo. Aquí hay cuatro, ¿ok? ¿Quién es Adelante. Natalia? No veo a Natalia. Bueno, Alba Mary, tú tomaste, eres la moderadora de este grupo, tú eres nuestra facilitadora. Dinos qué hacemos. O dime qué hago. Bueno, mm, me presento. Mi nombre es Alba Mary. Soy la facilitadora del grupo. Vamos entonces a empezar eh, orando. Vamos a empezar orando, ¿cierto? Sí. Paula, te va a llegar una invitación, ¿la puedes aceptar? Una invitación. A Paola, a Paola. Ajá. Ya mi hermana, sí, listo. Empecemos orando. Bueno, amado Dios, Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en esta preciosa noche por la vida, la salud que nos tienes, Señor. Te damos gracias por este grupo maravilloso en el que podemos compartir tu palabra, en el que vamos a edificarnos, Dios. Bendice a todas las personas invitadas para que sea tu Espíritu Santo enseñándoles tu palabra, Señor, para que ellos entiendan y conozcan de ti, de tu amor, de tu bondad, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te damos gracias y bendice a cada persona y dale entendimiento, sabiduría a cada uno de ellos, igual que a mí, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, hermana, ¿cuál salmo vamos a leer? Bueno, vamos a, entonces, primero que todo, vamos a hacer una lista de necesidades para orar por ellas. Ok, Amén. amén. ¿Empiezo yo o la va a hacer usted? Una lista de, o sea, cada... Dejarles encontrarse por sí mismos con el texto de la palabra del Señor.
Y bueno, vamos a ir aprendiendo y cada 15 días vamos a hacer nuevas prácticas y nuevas cosas. Esta noche quiero terminar con mostrarles aquí en la pantalla lo que yo llamo lo esencial, lo que no debes olvidar. Yo sé que hemos hablado mucho y a veces en estos procesos de aprendizaje hay más y más información y más y más información. Pero me encanta que ustedes fueron allá a tratar de hacerlo y allá se fueron a otras preguntas y allá, bueno, gloria a Dios, así aprendemos. Muchas gracias por todo su interés, maravilloso. Eh, Quiero decirles qué es lo esencial y esto ahorita le pido a Sebastián, perdóname Sebastián, que estoy añadiendo más cosas para la presentación de hoy, pero es que quería resumir con esto y no lo puse en la presentación. Lo esencial de un DBS. Si pueden tomarle una foto, esto es, realmente. O sea, lo demás es aprendizajes que se dan en el camino, adaptaciones que usted mismo le hace, pero aquí está lo esencial. Esto es un DBS en esencia. Lo primero que hacemos es saludarnos y yo sugiero con la pregunta de cómo nos fue esta semana. Si es después de la segunda semana, es cómo nos fue practicando lo de la semana pasada. Si es la primera semana, pues presentarnos un poquito y hoy fue un poco así. Esto tratamos de que se mantenga dentro del 10% del tiempo. Uno de los trabajos más fuertes del facilitador es el control del tiempo, para que la cosa vaya moviéndose fluidamente y no se vaya por las ramas. El segundo componente es leer el texto. Y digo 20% del tiempo para esto. ¿Cómo se lee el texto? En tres formas. Un participante lo lee en una primera lectura. Otro participante lo lee en una segunda lectura. Y un tercer participante hace un resumen en sus propias palabras. Es eso. Ahora, alguien decía, por ahí preguntaba a alguien, es una pregunta muy legítima. Si es una persona que nunca ha leído la Biblia y todo eso, déjelo que lea. Excepto Mamá, si es una persona que no sabe leer, pues no la ponga a leer porque podría sentirse o con intimidada, leche. ¿verdad? Ahí le toca a usted conocer un poquito el ambiente, pero déjelo que lea. Eso es lo que queremos en el DBS, que la persona tenga contacto directo con la palabra del Señor y que, como decía Spurgeon, que le recordaba la semana pasada, ábrele la puerta al león, ábrele la puerta a la palabra del Señor. Yo tengo aquí la Santa Biblia en mis manos, a mí me encanta leerla en un libro así, pero la palabra está también en una pantalla, en un celular, y tú decides cómo lo pones, pero ábrele la puerta, que ellos tengan contacto con la palabra del Señor. Es que muchas veces lo que están teniendo contacto es con nosotros y con nuestras ideas muy limitadas sobre Dios. Déjalos que tengan contacto y nuestra oración es que se enamoren de la palabra del Señor. Y como mi padre cuando conoció al Señor, pasó un año que mi mamá pensó que se iba a enloquecer, porque el pobre hombre le pusieron a abrir la Biblia y el hombre no podía hacer más sino pasar toda la noche leyendo la Biblia, porque le parecía que aquí había una cosa que jamás había experimentado en el mundo, y era que Dios le hablaba a su corazón, con historias de reyes, con salmos, con profecías, con descripciones de la vida maravillosa de Jesús, con doctrina de las epístolas. Y claro, él quedaba con 50,000 preguntas, pero estaba teniendo contacto con la palabra de Dios. No con un evangélico que se las sabía todas y respondía a preguntas. Necesitamos que la gente tenga contacto con la palabra de Dios. Entonces, lo primero que hacemos en estos 20% del tiempo es que se ocurran estas lecturas. Después viene el corazón del DBS, que aquí se los puse en rojito. ¿Qué es lo más importante del DBS? Las tres preguntas. Y un buen facilitador va a pasar rápido por las dos primeras para poder llegar a la tercera. ¿Ok? Las tres preguntas son estas. ¿Qué nos dice este texto de Dios o sobre Dios?